Y vamos ahora a leer en la palabra del Señor el texto, este mensaje de la tarde, en el libro del profeta Jeremías, capítulo 45. Y dice así pues la palabra del Señor. Palabra que habló el profeta Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, cuando escribía en el libro estas palabras de boca de Jeremías en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a ti, oh Baruc. Tú dijiste: ay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor. Fatigado estoy de gemir, y no he hallado descanso. Así le dirás: ha dicho Jehová, y aquí que yo destruyo a los que edifiqué, y arranco a los que planté, y a toda esta tierra. Y tú buscas para ti grandezas, no las busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová. Pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. Y el Señor bendiga su santa palabra. Bien, pues así, la semana anterior estuvimos considerando lo que muy probablemente fue el último mensaje que dio Jeremías a los judíos que se habían fugado y habían ido a Egipto. Pues vemos ahora aquí este mensaje, que es un mensaje personal del profeta Jeremías a su escriba, a su secretario Baruc, que no es la primera vez que aparece en el libro, porque ya lo vemos anteriormente cuando leímos acerca del que Baruc mismo puso por escrito todas las palabras de Jeremías, y le llevaron al rey Joacim estas palabras, y él las quemó. Esto está en el capítulo 36. Y bien, pues vemos que el primer versículo del capítulo 45 entonces se sitúa en el tiempo estas palabras, este capítulo, cuando dice en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Bien, pues fijémonos que en el capítulo 36 también dice: aconteció en el cuarto año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Así pues vemos que este capítulo 45 no sigue evidentemente el orden cronológico, ¿no?, sino que debería ir ¿dónde? Después del 36, tendría que ser, siguiendo el orden cronológico, el 37. Es, digamos, lo que sigue a esa respuesta airada del rey de Judá, quemando el rollo, las palabras que había escrito Baruc. Vemos que nos lo dice, además nos lo precisa a continuación cuando dice: cuando escribía en el libro estas palabras de boca de Jeremías, en el año 4 de Joacim. Bien, pues entonces vemos que está desplazado de su lugar cronológico, como también habíamos visto que eso había ocurrido también en la profecía a Ebed-Melech, justo después de la caída de Jerusalén, en el capítulo 39. Estaba también desplazado. Está entonces puesto ahí con una serie de propósito de ver entonces el destino de alguien que había sido fiel al Señor, con el grado de conocimiento que él había tenido. No había tenido tal vez gran conocimiento de todas las cosas de la palabra de Dios, pero él había tenido una cosa buena, que fue el guardar también a Jeremías, el salvarlo. Y bien, pues entonces es lo mismo que nos dice Jesús en el Evangelio, que todo aquel que dé un vaso de agua fría
a uno de estos mis siervos por ser siervo mío, pues no se quedará sin recompensa. Bien, pues entonces vemos aquí, nos está mostrando distintos destinos tras la caída de Jerusalén en función de su actitud al profeta. Bueno, pues aquí tenemos, en cuanto a Baruc, también desplazado al final ya de todos sus mensajes, a partir del capítulo 46 hasta el capítulo 51, ya lo veremos, son los mensajes que Jeremías predicó, anunció, pero a las naciones alrededor, no a Judá, no a los judíos, sino a las naciones, a Moab, a Moab, Edom, etcétera, y finalmente a Babilonia. Pues, ¿por qué está aquí? Normalmente no se entra mucho al detalle acerca de este desplazamiento, o no se ve claramente el por qué pueda ser, pero personalmente veo que hay una razón clara, porque esto sigue el relato de la huida a Egipto. Y bien, pues vemos que alguien que lea esto, el libro, ¿no?, así de manera seguida, tal como lo hemos hecho nosotros, y que ve que, bueno, él ha estado predicando y anunciando juicio hasta que vino la conquista, después siguió anunciando, pero ni aún con esas le hacen caso, se dan media vuelta, le dicen no escucharemos, nos vamos a Egipto. Y él se podría preguntar, bueno, ¿y cuál es el fruto que tuvo Jeremías en su ministerio? 50 años predicando el hombre. ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es el fruto de este siervo de Dios, de este profeta? No se ve ningún fruto por ninguna parte. ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿A dónde está el error? ¿Qué es lo que hizo mal Jeremías para que el pueblo no escuchara? Lo mismo es algo personal suyo. Lo mismo es algo ligado a su carácter, que no sabe, pues, manejar bien sus relaciones con los demás, que no se sabe apreciar por los demás, no se sabe hacer respetar, o no tiene un carisma personal. Tal vez sea el causante Jeremías mismo, por las razones que sea. Ha estado predicando 50 años, uno tras otro. Han pasado reyes, unos más malos que otros, otros más no tan cerrados, pero el fruto general de su ministerio es lo que vemos. El pueblo está donde está, en Egipto. Bien, pues todas estas consideraciones, pues, que a alguien se le podría pasar por la cabeza, razonablemente podemos decir que también podrían estar presentes en el espíritu, en la mente de Baruc. Baruc, vemos, se encuentra aquí. Esta palabra que le dirige, pues, el Señor, por medio de Jeremías, personalmente a él, ¿no? Jeremías, que da palabras para todo el reino, para toda la nación y aún para las naciones de alrededor. Vemos que también da una palabra personal a una persona que, hombre, pues no era evidentemente un impío, era un colaborador de Jeremías, era alguien que había estado con él, ¿no?, pero que se había, lo que diríamos hoy, desanimado, pues, por esa falta de ministerio, de fruto del ministerio de Jeremías, que ya no es solamente algo personal de Jeremías, sino que también le afecta, tiene él alguna parte, por cuanto él es un asociado de Jeremías, él es su secretario. Ya no solamente entonces algo personal a él, sino también a Baruc. Y por lo tanto vemos que cundió en él el desánimo. Dice, tú dijiste, versículo 3, ay de mí ahora,
porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor, fatigado estoy de gemir, y no he hallado descanso. Bien, pues vemos, esta es una queja, o un lamento, una lamentación de Baruch a Dios. Y vemos en la Biblia que es bastante corriente que los escritores bíblicos se dirigieran hacia Dios. ¿Cuántos salmos hay, verdad? ¿Cuántos salmos hay que se estarán dirigiendo hacia Dios? ¿Verdad? Expresar su lamento, volviéndose a Dios en oración. O también Jeremías mismo, ¿no? ¿No fue él que en los capítulos anteriores dijo que, Señor, ¿por qué me has hecho hombre de contienda? ¿No? Él no había dicho, pues también, maldito el día en que nací. ¿No dijo eso también Job? ¿No es entonces una experiencia común a los escritores bíblicos el verse a veces en situaciones de desánimo y envolverse a Dios y ver la mano de Dios detrás de esa aflicción? Porque aquí lo que dice está correcto. Cuando dice, ha añadido Jehová tristeza a mi dolor, es correcto. Él ve la mano de Dios. Él no dice, no, Dios no tiene nada que ver, porque de Dios solamente recibimos lo bueno y de Dios solamente recibimos la bendición, y si hay alguna maldición o algo malo, sucede por el azar. Es algo que acontece, digamos, fuera del control de Dios. No tiene nada que ver Dios con ello. No. Eso sería la respuesta corriente, a lo mejor, hoy en día, ¿no? Según qué círculos. Pero no, aquí rectamente ve la mano de Dios, como Job también, que de Dios no recibiremos lo bueno y lo malo no recibiremos, como viendo entonces claramente que esto proviene también de la mano de Dios. Entonces, estas situaciones que ha recibido, lo ha recibido de la mano de Dios. Y si le han producido tristeza, pues ha sido Dios pues que le ha enviado esta tristeza. Y si a esa tristeza no se le dé fin, y está pues seguida por más dolor y más tristeza, pues también está ahí la voluntad de Dios. Ahí está también pues el propósito de Dios, y es Dios quien, a fin de cuentas, en última instancia, se lo ha enviado. En todo esto es correcto. No he hallado descanso. Entonces, si uno se queda entonces a la superficie de las palabras, ¿qué le podemos decir? ¿No? ¿Qué le dijo Dios a Jeremías? ¿Qué le dijo pues a los otros escritores de los Salmos, a Job, etcétera, etcétera? Pero vamos a ver que la respuesta de Dios no se queda solamente en la superficie, sino que va al fondo del asunto. Porque Dios no solamente ve lo que ven los hombres, es decir, el rostro y las apariencias. Dios ve el fondo y el corazón. Dios ve el corazón, lo oculto a los hombres, las intenciones, los propósitos, tal como nos dice la carta a los hebreos, ¿no? Que todas las cosas están abiertas y desnudas ante los ojos de aquel a quien hemos de dar cuenta de todas las cosas. Él ve pues las intenciones, los propósitos del corazón. Y así pues la palabra de Dios es una palabra de dos filos, que discierne, que separa las intenciones de los propósitos del corazón de los hombres. Bien, pues entonces vemos que la respuesta que da Dios por medio de Jeremías a Baruch va al fondo del asunto. Así le dirás, ha dicho Jehová, y aquí que yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté y a toda esta tierra. Nos podemos quedar entonces con esta primera parte de la respuesta, que es significativa. ¿Y por qué es significativa? No es la primera vez que nos encontramos con estas frases en Jeremías, ¿verdad? Si hemos hecho atención, si hacemos un poco de memoria, está desde el mismo inicio de la profecía, desde el mismo llamamiento de Dios a Jeremías, cuando se le apareció y le llamó al ministerio. En el capítulo 1 de Jeremías
Y en el versículo 10 dice, podemos ver el versículo 9 también, me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Esta misión doble de Jeremías, de, por una parte, arrancar y destruir, arruinar y derribar. Esta nación cuyo fundamento era la apostasía, la desobediencia y la rebelión contra Dios. Y para edificar y para plantar, para dejar los cimientos y plantada la semilla de lo que sería la restauración del reino en el futuro. Pero que no sería nada más que el plantamiento, ¿no? El plantamiento, no sé si eso sería la palabra correcta, pero bueno, la plantación, ¿no? Se ha plantado, se ha puesto el sólido cimiento, se ha plantado la semilla y bueno, pues no se verá. En el tiempo de vida de Jeremías y de su ministerio, que fue largo, pues él no llegaría a ver cómo el reino sería entonces restaurado en la fidelidad a Dios y en la obediencia a la palabra de Dios. Su papel fue entonces el de dejar, digamos, preparado, digamos, las bases sobre las cuales eso iba a ocurrir. Y vemos la existencia. Hay, por lo tanto, 3 frases. Y de las 3 frases, 2 son negativas. Las primeras, arrancar y destruir, arruinar y derribar. Y la última, ¿sí? Edificar y plantar. Lo primero es, entonces, la parte negativa. Porque el pueblo, en ese momento presente, estaba, entonces, en desobediencia y en apostasía. Se tenía que predicar la palabra de juicio. A lo último, entonces, traer la palabra de consuelo y la palabra, pues, de esperanza para el futuro, como vimos también en el libro de la consolación, en el capítulo, pues, del 29, 30 hasta el 32, 33 de Jeremías. Bien, pues entonces esto es algo que también nos encontramos, por ejemplo, esta misma palabra en Jeremías capítulo 32. No era 32, era 31, perdón. 31, versículo 28. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar, y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. Esto pues introduciendo esta palabra, introduciendo las palabras del nuevo pacto, que ya pues consideramos en su día, o también pues decimos en el capítulo 42 y en el versículo 10, que fue las palabras que también dio Dios por medio de Jeremías a los que querían huir a Egipto, ¿no? Ya lo habían decidido, pero con todo y con eso pues le fueron a preguntar a Jeremías, ¿no? Como estuvimos pues considerando hace un par de semanas. Si os quedaréis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré, os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. Bien, pues entonces vemos aquí, decíamos, es digno de pararnos un poco y de considerar el significado de esta primera respuesta de Jehová, del Señor, a Baruc. He aquí en que yo destruyo a los que edifiqué, a los que edifiqué, arranco a los que planté y a toda esa tierra. No está entonces citando todo el conjunto, ¿no? La tercera frase, ¿no? De edificar y de plantar, ¿no? Entonces está centrándose solamente en la parte del juicio que efectivamente ya ha venido. He aquí que yo destruyo a lo que edifiqué, arranco a lo que planté. Así, por lo tanto, esta es la palabra que estaba presente, que presidía sobre el ministerio de Jeremías desde el primer momento, desde el día 1
de su ministerio. Bien, pues vemos que la respuesta entonces que le da Dios por medio de Jeremías, entonces es, bueno, al final le está recordando cuál es el sentido del ministerio de Jeremías. Le está pues diciendo, bueno, pero ¿de qué te quejas, Baruch? El ministerio que me ha concedido Dios es este, el de traer la palabra de juicio, el de anunciar una y otra vez que si no se enmiendan habrá juicio. Y no es una palabra pues fácil, o no es una palabra popular. Ciertamente fueron más populares los falsos profetas que decían, no, tranquilos, no problema, tenemos el templo, ¿verdad? Hazte unos cuernos y con esto vais a darle a todos vuestros enemigos. Cuernos de hierro, cuernos de piedra, vais a ser inexpugnables porque Dios está con vosotros. No importa lo que hagáis, tendréis paz, porque Dios es fiel. Su amor es incondicional para con vosotros. Si a lo mejor pues estáis un poquito endurecidos, no os preocupéis, porque eso será para vuestra salvación final. Vemos, es muy agradable el recibir las palabras en ese sentido. Estas son las palabras de los falsos profetas que vendan la herida de mi pueblo con liviandad diciendo paz, paz, y no hay paz, dice el Señor. Entonces, ¿de qué te quejas, Baruch? Ya lo sabías desde el inicio. Ya lo sabía Jeremías desde el inicio. Cuando Dios llamó al apóstol Pablo, Jesús también dijo a Ananías, aquel que lo tenía que bautizar, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Así pues, si alguna vez Pablo fuese presa del desánimo, pues le podríamos decir, Pablo, ¿de qué te quejas? Ya lo sabes. Dios es el que te ha dado este ingrato, digamos, ministerio de por una parte ser olor de muerte para muerte, aquellos que rechazan la palabra de Dios, pero la gloria del Evangelio es esta, que también se es olor de vida para vida, a los que están preparados por el Señor para recibir la palabra. Entonces, bueno, vemos, la respuesta por una parte es, no hay que buscarlo más allá del sentido del ministerio que Dios originalmente ya dio a Jeremías, la palabra. Estás aquí para arruinar, derribar, para, por último, edificar y para plantar. Pero en todo caso, esta primera palabra, como digamos, es la introducción, porque la palabra que pone de manifiesto lo que hay en el corazón de Baruch es versículo 5, y tú buscas para ti grandezas. Tú buscas para ti grandezas, no las busques. Con lo cual hemos de concluir que ciertamente el corazón de Baruch estaría inclinado a esto. ¿Quién no buscas grandezas, no para sí? Cuando hablamos de ministerio, ¿quién no quiere grandes cosas, ¿no? Grandes resultados, y que haya pues grandes congregaciones que uno pastorea, y que gran número de congregaciones, o que el ministerio de uno tiene gran repercusión? Y el de Jeremías lo tuvo, porque recibió el rey las palabras, todas las palabras que Baruch había puesto una tras otra por escrito, y seguramente pues se le habría pasado a Baruch por la cabeza, la palabra de Dios ha venido al rey, y pues ahora el rey escuchará, y ahora el rey va a arrepentirse, y ahora el rey va a reformarse primero él, y va a reformar también la vida del pueblo, como tal como ocurrió en Ezequías, y tal como ocurrió también en los días de Josías. Va a haber esa reforma que esperamos. Y sin embargo,
¿Qué es lo que ve? Que el hombre, el rey, pues Joacim está rasgando aquello que Baruch había escrito y lo tira al fuego, ¿no? Para que haya un poquito más de calor en invierno. Decepción, gran decepción. Él había puesto entonces muchas ilusiones, muchas expectativas al hecho este de que él iba a recibir el rey, la palabra. Más aún con el precedente de Josías, su padre, ¿no? Que también recibió las palabras y él pues se rasgó las vestiduras y pues se llevó a cabo esa reforma que leemos, ¿no? En los libros históricos de la Biblia, en el Antiguo Testamento. Y esas grandezas vemos que no es solamente algo así impersonal o abstracto, sino que es también, dice, para ti. Buscas para ti grandezas en la parte que te toca. ¿Tendrías tú una participación en ello? Ya no es solamente, por lo tanto, que Dios pues vindica su palabra, sino que también vindica al siervo que la ha traído. Y por la parte que toca entonces Baruch, tú que has puesto por escrito todas las palabras, algo también de honor y de honra y de reconocimiento llevarás, ¿no? Me van a hacer entonces el presidente de todos los escribas, de todos los profetas en el reino de Judá, tal vez, no sé. Voy a tener pues un reconocimiento al final de mis días. Vete a saber si ya sería un poco ya entrado en años y va pues ya a acabar sus días en honra. He estado yo todos los años con este buen hombre de Jeremías y solamente he tenido afrentas y problemas. Ahora vamos a disfrutar al final, ¿no? Vamos a tener unos días de nuestra vejez, de nuestra jubilación, que, hombre, vamos a desquitarnos de tantos sinsabores y tantos fracasos. Y bueno, pues, muchas comas. Gran decepción. Bien, pues entonces el problema es este, ¿no? Que había estado, pues sí, buscando grandes cosas, no solamente en general para la gloria de Dios, sino también para su propia gloria y estimación. Y dice, no las busques. No las busques. La respuesta de Dios entonces le viene a decir, no busques esto porque, a ver, como dice, he aquí yo destruyo lo que edifiqué, arranco lo que planté. Es tiempo de juicio. Es tiempo de juicio. El juicio ha venido. La nación ha sido cortada. Entonces, y tú buscas encima reconocimientos, tú buscas encima gloria y honra para ti. No lo busques porque el tiempo de juicio está aquí. Y lo voy a consumar. Y voy a hacer que llegue al final. Y que traiga este tiempo de juicio lo que ha de traer. Entonces, has vivido en el tiempo equivocado, Baruch. Lo siento. Pero no te quedarás sin tu recompensa. ¿Y cuál es su recompensa? Dice, pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares donde fueres. Esta es la recompensa de Baruch, que va a seguir vivo, que en este tiempo de juicio Dios va a velar por él. No le va a faltar, por lo tanto, a Baruch el pedazo de comida que comer, el alimento que vestir, y pues allí donde vaya, aunque haya peligros para el pueblo, él será guardado. Va a ser guardado de los caldeos, va a ser guardado de los babilonios, va a ser guardado de los egipcios, va a ser guardado de los falsos judíos, va a ser guardado de todo el mundo. El Señor lo va a proteger, y no solamente aquí, allí a donde fueres. Su fidelidad no va a quedar, por lo tanto, pues en el olvido, no va a quedar, por lo tanto, sin su recompensa delante del Señor. En este tiempo de juicio en el que Dios pues trae juicio y destrucción al siervo fiel, Baruch en este caso, le da su vida por botín. Y esto ya es algo con lo cual él debe de contentarse y dar gracias a Dios. ¿Quién no es el que se pueda poner en los zapatos de Baruch o en su piel? ¿Y quién no puede decir, no, pues esto es algo que, con lo cual también en parte me puedo sentir o mucho o totalmente identificado? En realidad ya hemos dicho que los siervos de la Biblia, los que han escrito mismo la Biblia,
han dejado por escritos experiencias parecidas y quejas o lamentaciones parecidas al Señor, con lo cual pues vemos que esto forma parte de la debilidad del hombre, y esto pues nos habla de nuestra necesidad de la gracia de Dios, y pues que estas fuerzas para continuar adelante en los caminos del Señor pues nos provienen no de nuestras propias fuerzas ni recursos humanos, sino del Señor que nos llama, el Señor que nos provee las fuerzas para adelantar, porque no es fácil el estar año tras año, y ya se llevan unos cuantos, sin un gran fruto, sin grandezas que uno hubiera esperado. Pongamos esto en el ministerio, pongamos esto en nuestras vidas también cotidianas, ¿no? Esperamos grandes cosas en nuestros trabajos, tenemos grandes expectativas para la vida, quisiéramos muchas cosas más, y al final pues es algo modesto nuestra vida. Pues recordemos también, por otra parte, lo que hemos visto esta mañana, que nuestra aspiración en la vida sea quietud, que nuestra aspiración en la vida sea estar tranquilos, nuestra aspiración, no tengamos grandes aspiraciones en la vida, nuestra gran aspiración en la vida sea estar en paz con todos, tener calma, podernos ocupar en nuestros trabajos y ocupaciones, el poder seguir dando culto a Dios en nuestras familias, públicamente, y poder ser de ayuda a otros hermanos e incluso a gente que no sea del pueblo de Dios, en la medida que el Señor pues nos dé la oportunidad. No busquemos grandes cosas, no tener, por lo tanto, la prioridad sean nuestras propias expectativas. Tengamos una visión un poco más amplia, que era lo que le venía a decir también a Baruch. Es el tiempo de juicio. Tengamos la perspectiva más amplia, no solamente de mis expectativas, sino de la obra de Dios en el tiempo presente. Lo que Dios está haciendo, o si no está haciendo, lo que Él va a hacer. Él no dejará pues las cosas según su curso natural, es decir, caído, sino que el Señor pues ciertamente dará a su día el reino. Pues estaremos también tratando toda la cuestión que nos enseña el apóstol en Primera Tesalonicenses y todo lo demás. Y por último, por supuesto, la sumisión a la voluntad de Dios. La sumisión a la voluntad de Dios, y concluir entonces todo con esta palabra del Señor Jesús: no mi voluntad, no como yo quiera, sino tu voluntad, no como yo quiera, sino como tú quieras, ¿no? Y someternos a lo que el Señor ha dispuesto, sabiendo que, como dice el apóstol Pablo, y con esto concluimos: en 1 Corintios 15, 58, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. El Señor bendiga a su